Capítulo 2. De la embriaguez. El mundo no es más que variedad y desemejanza. Los vicios son todos parecidos en cuanto que son vicios, y de esta suerte es en ocasiones el parecer de los estoicos. Pero aunque todos lo sean igualmente, no por ello son vicios iguales, y aquel que ha franqueado el límite 100 pasos más allá, así pues es imposible desviarse en ningún sentido sin perder el camino verdadero. Horacio Satíricas 1.1.107, es sin duda de peor condición que el que no traspuso más que 10. No es creíble, por ejemplo, que el sacrilegio no sea peor que el robo de una col de nuestra huerta. Nunca se probará con buenas razones que robar coles en una heredad sea un crimen tan grande como saquear un templo. Horacio Satíricas 1.3.115. Hay en materia de vicios tanta diversidad como en cualquier otra acción humana. La confusión en la categoría y medida de los pecados es peligrosa. Los asesinos, los traidores y los tiranos tienen interés sobrado en que esa confusión exista, pero no hay motivo para que su conciencia encuentre alivio porque otros sean ociosos, lascivos o poco asiduos a la devoción. Cada cual considera de mayor gravedad el delito de su compañero y trata de aligerar el suyo. Los educadores mismos suelen clasificar mal los pecados, a mi entender. Así como Sócrates decía que el principal oficio de la filosofía era distinguir los bienes de los males, así nosotros, en quienes hasta lo mejor es siempre vicioso, debemos decir lo mismo de la ciencia de distinguir las culpas, sin la cual los virtuosos y los malos permanecen mezclados sin que se distingan los unos de los otros. La embriaguez, entre todos los demás, me parece un vicio grosero y brutal. El espíritu toma una participación mayor en otros. Los hay, por ejemplo, que tienen no sé qué de generosos, si es lícito hablar así. Algunos existen a que la ciencia contribuye, la diligencia, la valentía, la prudencia, la habilidad y la fineza. Pero en la embriaguez todo es corporal y terrenal, de suerte que la nación menos civilizada de las que existen en el día es solamente el lugar donde tiene crédito. Los otros desórdenes alteran el entendimiento. Este lo derriba y además embota el cuerpo. Cuando el hombre doma a la fuerza del vino, sus miembros pierden la ligereza, su andar es incierto, su paso es inseguro, su lengua se traba, su alma parece ahogada y sus ojos extraviados. El hombre borracho lanza impuros eructos y tartamudea injurias. Lucrecio 3.475. El estado más deplorable del hombre es aquel en que pierde el conocimiento, imposibilitándose de gobernarse a sí mismo. Y dícese, entre otras cosas a propósito de él, que como el mosto cuando hierve en una cuba eleva a la superficie todo lo que hay en el fondo de la misma, así el vino hace desbordar los secretos más íntimos a los que han bebido demasiado. En medio de tus alegres transportes, oh Baco, el sabio se deja arrancar su secreto. Horacio, Odas 3.21.14. Josefo refiere que hizo cantar claro a cierto embajador que sus enemigos le habían enviado haciéndole beber copiosamente. Sin embargo, Augusto, que confió a Lucio Piso, el conquistador de Tracia, los negocios más delicados que tuvo, no encontró motivos de arrepentirse en su elección, ni Tiberio de Coso, en quien abandonó sus secretos más recónditos, aunque sepamos que ambos eran tan aficionados al vino que más de una vez hubo que sacarlos del Senado porque estaban borrachos, las venas todavía inflamadas a causa del vino que bebiera la víspera, según Juvenal 15.41. Con igual confianza que Acasio, bebedor de agua, encomendóse a Cimber el designio de matar a Julio César, aunque Cimber se emborrachaba con frecuencia. A esta comisión repuso ingeniosamente el amigo de Baco: yo, que no puedo vencer al vino,
menos podré acabar con el tirano. Los alemanes, aun cuando estén ebrios a más no poder, van derechos a su cuartel y recuerdan la consigna y su lugar en las filas. Aunque ahogados en el vino, tartamudeando y dando traspiés, es difícil vencerlos. Juvenal 1547. Nunca hubiera imaginado siquiera que pudiera existir borrachera tan tremenda y ahogadora si no hubiese leído en las historias que Atalo convidó a cenar con intención de cometer con él una grave infamia a Pausanias, que más tarde mató a Filipo, por tratar de inferirle la mala partida de que aquí se habla, rey de Macedonia, soberano que por sus bellas prendas dio testimonio de la educación que recibiera en la casa y compañías de Epaminondas. Atalo dio de beber tanto a su huésped que pudo convertir su cuerpo insensiblemente en el de una prostituta cuartelera para los mulateros y muchos abyectos servidores de su casa. Otro hecho me refirió una dama a quien honro y tengo en grande estima. Cerca de Burdeos, hacia Castres, donde se encuentra la casa de mi amiga, una aldeana, viuda y de costumbres honestas, advirtió los primeros síntomas del embarazo y dijo a sus vecinas que a tener marido creería encontrarse preñada. Como aumentaran de día en día las pruebas de tal sospecha y por último la cosa fuese de toda evidencia, la mujer hizo que se anunciara en la plática que se pronunciaba en su iglesia que a quien fuera el padre de la criatura y lo confesara, le perdonaría y consentiría en casarse con él si lo encontraba de su agrado y el hombre quería. Entonces uno de sus criados, muchacho joven, animado por el anuncio, declaró haberla encontrado un día de fiesta profundamente ebria, durmiendo junto al hogar y con las ropas tan arremangadas que había podido usar de ella sin despertarla. Este matrimonio vive hoy todavía. La antigüedad no censura gran cosa la embriaguez. Los escritos mismos de algunos filósofos hablan de ella casi contemporizando. Y hasta entre los estoicos hay quien aconseja el beber alguna vez que otra a su sabor y emborracharse para alegrar el espíritu. Dícese que en esta noble justa ganó la palma el gran Sócrates, Pseudo Gallus 1.47. Al severo Catón, corrector y censor de los demás, se le reprochó su cualidad de buen bebedor. Refiérese también del viejo Catón que el vino enardecía su virtud, según Horacio, Odas 3:21-11. Ciro, rey tan renombrado, alega entre otras cosas de que se alaba para probar su superioridad sobre su hermano Artajerjes, que sabía beber mucho mejor que él. Entre las naciones mejor gobernadas estaba muy en uso el beber a competencia hasta la embriaguez. Yo he oído decir a Silvio, excelente médico de París, que para hacer que las fuerzas de nuestro estómago no se dejen ganar por la pereza, es conveniente, siquiera una vez al mes, despertarlas por este exceso de bebida y excitarlas para evitar que se adormezcan. Hace dicho también que los persas discutían sus negocios más importantes después de beber. Mi gusto y complexión naturales son más enemigos de este exceso que mi razón, pues aparte de que yo acomodo fácilmente mis opiniones a la autoridad de los antiguos, si bien encuentro que la embriaguez es un vicio cobarde y estúpido, lo creo menos perverso y dañoso que los demás, los cuales van casi todos en derechura contra la sociedad pública. Y si, como dicen los estoicos, no podemos procurarnos placer alguno sin que nos cueste algún sacrificio, creo que el vicio de que hablo es menos gravoso que los otros para nuestra conciencia. Tampoco es difícil proveerse de la primera materia, circunstancia no indigna de tenerse en cuenta. Un hombre digno, de edad avanzada, me decía que de los 3 placeres que en la vida le quedaban, era este uno. Y efectivamente, ¿dónde encontraremos gustos que aventajen a los naturales? Pero esa persona se colocaba en mala disposición. Es preciso huir la delicadeza y el cuidado exquisito en la elección del vino, porque si el origen del placer reside en beber lo excelente, os veréis obligados a soportar el dolor de beber lo malo alguna vez. Es preciso tener el gusto más libre, amplio,
Un buen bebedor debe estar dotado de un paladar bien resistente. Los alemanes beben casi con igual placer todos los vinos. Su fin es tragarlos más bien que paladearlos. De ese modo les va mucho mejor. Así el placer que experimentan es más grande y encuentran más a la mano el procurárselo. Beber a la francesa en 2 comidas y de una manera moderada por cuidado de la salud es restringir demasiado los favores del dios Baco. Es preciso ocupar más tiempo y desplegar mayor consistencia en el beber. Los antiguos pasaban bebiendo noches enteras y a veces empalmaban las noches con los días, así que nos cumple ampliar más este placer. He conocido un gran señor, persona a quien adornaban elevadas prendas y que había salido victorioso en grandes empresas, que sin esfuerzo alguno en sus comidas escanciaba 10 botellas de vino. Luego despachaba sus negocios con todo acierto, mostrándose quizás más avisado que en situación normal. El placer que debemos reservarnos en el transcurso de nuestra vida exige que concedamos mayor tiempo a la bebida hasta el punto de que, como los muchachos de las tiendas y las gentes que ejercen un trabajo manual, no rechacemos ninguna ocasión de empinar el codo y tengamos constantemente vivo en la imaginación el deseo de hacerlo. Diríase que a diario acortamos los placeres del paladar y que en nuestras casas el número de comidas no es tan grande como en tiempos pasados. Yo he visto los desayunos, almuerzos, cenas, meriendas, piscolabis. ¿Será la causa que en alguno de nuestros defectos hayamos tomado el camino de la enmienda? No, en verdad. Lo que acaso en mi sentir ocurre es que nos hemos lanzado a la concupiscencia mucho más que nuestros padres. Este vicio y el de la bebida son 2 cosas que se repelen. Aquella ha debilitado nuestro estómago y la flojedad nos ha hecho más delicados y adamados para la práctica del amor. Merecería consignarse, por los singulares, las cosas que oí referir a mi padre a propósito de la castidad de su siglo. Y en verdad que sentaban bien en sus labios tales palabras, pues era hombre de galantería extrema con las damas por inclinación y reflexión. Hablaba poco, pero bien, y entreveraba su lenguaje con ornamentos sacados de libros modernos, principalmente españoles. Entre estos era muy aficionado al Marco Aurelio del obispo de Mondoñedo, don Antonio de Guevara. Era su porte de una gravedad risueña, muy modesto y humilde. Ponía singular cuidado en la decencia y decoro de su persona y vestidos, ya fuera a pie o a caballo. La lealtad de sus palabras era extraordinaria, y su conciencia y religiosidad le inclinaban en general más a la superstición que a razonar. Era de pequeña estatura, lleno de vigor, derecho y bien proporcionado. Su rostro era agradable, más bien moreno, y su destreza no reconocía competencia en ninguna suerte de ejercicios de habilidad o fuerza. He visto algunos bastones rellenos de plomo, de los cuales se servía para endurecer sus brazos. Lanzaba diestramente la barra, arrojaba piedras con maestría y tiraba al florete. A veces gastaba zapatos con las suelas cubiertas de plomo para alcanzar mayor agilidad en la carrera y en el salto. En todas estas cosas ha dejado memoria de pequeños portentos. Yo lo he visto, cuando contaba ya 60 años, burlarse de nuestros juegos, lanzarse sobre un caballo estando vestido con traje forrado de pieles, girar alrededor de una mesa apoyándose sobre el dedo pulgar y subir a su cuarto saltando las escaleras de 4 en 4. Volviendo a las damas, contábame mi padre que en toda una provincia apenas se encontraba una sola señora de distinción cuya reputación no fuera dudosa. Relataba también casos de singulares privaciones, principalmente suyas, hallándose en compañía de mujeres honradas, limpias de toda mancha, y juraba santamente haber llegado al estado de matrimonio completamente puro, después de haber tomado parte durante largo tiempo en las guerras de tras los montes, de las cuales nos dejó un papel diario escrito por su mano, en que relataba todas las vicisitudes que le acontecieron y las aventuras de que fue testigo. Contrajo matrimonio siendo ya algo entrado en años, en el de 1528, que era el 33 de su nacimiento a su regreso de Italia,
Pero volvamos a nuestras botellas. Las molestias de la vejez, que tienen necesidad de algún alivio, acaso pudieran engendrar en mí el placer de la bebida, pues es como si dijéramos el último que el curso de los años nos arrebata. Los buenos bebedores dicen que el calor natural en la infancia reside principalmente en los pies. De los pies se traslada a la región media del cuerpo, donde permanece largo tiempo y produce, según mi dictamen, los únicos placeres verdaderos de la vida corporal. Los otros goces duermen comparados con el vigor de éste. Hacia el fin de la existencia, como un vapor que va subiendo y exhalándose, llega a la garganta, en la cual hace su última morada. Por lo mismo no se me alcanza cómo algunos llevan el abuso de la bebida hasta hacer uso de ella cuando no tienen sed ninguna, forjándose imaginariamente un apetito artificial contra naturaleza. Mi estómago se encuentra imposibilitado de ir tan lejos, gracias si puede admitir lo que por necesidad ha menester contener. Yo apenas bebo sino después de comer, y el último trago es siempre mayor que los precedentes, porque al llegar la vejez solemos tener el paladar alterado por el reuma o por cualquier otra viciosa constitución. El vino nos es más grato a medida que los poros del paladar se abren y se lavan. Al menos yo a los primeros sorbos no le encuentro bien el gusto. Admirábase a Anacarsis de que los griegos bebieran al fin de sus comidas en vasos mayores que al comienzo. Yo creo que la razón de ello es la misma, que la que preside a la costumbre de los alemanes, quienes dan principio entonces al combate bebiendo con intemperancia. Prohíbe Platón el vino a los adolescentes antes de los 18 años, y emborracharse antes de los 40, mas a los que pasaron a esta edad los absuelve, y consiente el que en sus festines Dionisio predomine ampliamente, pues es el dios que devuelve la alegría a los hombres y la juventud a los ancianos, el que dulcifica y modera las pasiones del alma, de la propia suerte que el hierro se ablanda por medio del fuego. El mismo filósofo, en sus leyes, encuentra útiles las reuniones en que se bebe, siempre que en ellas haya un jefe para gobernarlas y poner orden, puesto que, a su juicio, dice, la borrachera es una buena y segura prueba de la naturaleza de cada uno, al propio tiempo que comunica a las personas de cierta edad el ánimo suficiente para regocijarse con la música y con la danza, cosas gratas de que la vejez no se atreve a disfrutar estando en completa lucidez. Dice además Platón que el vino comunica al alma la templanza y la salud al cuerpo, pero encuentra, sin embargo, en su uso las siguientes restricciones tomadas en parte a los cartagineses: que se beba la menor cantidad posible cuando se tome parte en alguna expedición guerrera, y que los magistrados y jueces se abstengan de él cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones, o se hallen ocupados en el despacho de los negocios públicos. Añade además que no se emplee el día en beber, pues el tiempo debe llenarse con ocupaciones de cada uno, ni tampoco la noche que se destina a engendrar los hijos. Cuéntase que el filósofo Estilpón agravó su vejez hasta el fin de sus días y a sabiendas por el uso del vino puro. Análoga causa, aunque no voluntaria, debilitó las fuerzas ya abatidas por la edad del filósofo Arcesilao. Es una antigua y extraña cuestión la de saber si el espíritu del filósofo puede ser dominado por la fuerza del vino, si el vino puede dar al traste con la prudencia más firme, según Horacio, Odas 3, 28-4. ¿A cuántas miserias nos empuja la buena opinión que nos formamos de nosotros? El alma más ordenada del mundo, la más perfecta, tiene demasiada labor con esforzarse en contenerse, con guardarse de caer en tierra impelida por su propia debilidad. Entre 1000 no hay ninguna que se mantenga derecha y sosegada ni un solo instante de la vida, y hasta pudiera ponerse en tela de juicio si, dada la natural condición del alma, pudiera tal situación ser viable. Mas pretender juntar la constancia, que es la perfección más acabada, es casi absurdo. Considerad, si no, los numerosos accidentes que pueden alterarla. En vano Lucrecio, poeta eximio,
Filosofa y se eleva sobre las humanas miserias, pues que un filtro amoroso le convierte en loco insensato. Los efectos de una apoplejía alcanzan lo mismo a Sócrates que a cualquier mozo de cordel. Algunos olvidaron hasta su propio nombre a causa de una enfermedad terrible. Una leve herida bastó a dar al traste con la razón de otros. Aunque admitamos en el hombre la mayor suma de prudencia, no por ello dejará de ser hombre, es decir, el más caduco, el más miserable y el más insignificante de los seres. No es capaz la cordura de mejorar nuestras condiciones naturales. Así, cuando el alma se aterroriza, todo el cuerpo palidece y se cubre de sudor, tartamudea la lengua, la voz se extingue, la vista se enturbia, los oídos chillan y el organismo todo se trastorna. Lucrecio 3:155. Preciso es que cierre los ojos ante el golpe que le amenaza, que se detenga y tiemble ante el borde del precipicio como un niño. La naturaleza se reservó esos ligeros testimonios de su poderío tan inexpugnables a nuestra razón como a la virtud estoica para enseñarle su caducidad y debilidad. De miedo palidece, enrojece de vergüenza y gime por un cólico violento. Si no con ayes desesperados y lastimeros, al menos con voz ronca y quebrada. Que no se crea, pues, al abrigo de ningún accidente humano. Terencio, Otontion, acto primero, escena 1, versículo 25. Montaigne modifica el sentido de este verso para adaptarlo a la idea del texto. Los poetas, que imaginan cuanto les place, ni siquiera osaron pintarnos a sus héroes sin verter lágrimas. Así hablaba Eneas, con los ojos bañados en lágrimas, y su flota vagaba a toda vela. Virgilio, Eneida 6:1. Confórmese, pues, el hombre con sujetar y moderar sus inclinaciones, pues hacerlas desaparecer no reside en su débil poderío. Plutarco, tan perfecto y excelente juez de las acciones humanas, al considerar que Bruto y Torcuato dieron muerte a sus hijos, dudó de si la virtud podía llegar a tales hechos y si esos personajes no habían sido movidos por alguna otra pasión. Todas las acciones que sobrepasan los límites ordinarios están sujetas a interpretación falsa, por la sencilla razón de que nuestra condición no alcanza lo que está por cima de ella ni lo que está por debajo. Dejando a un lado la secta estoica que hace tan extrema profesión la fiereza, hablemos de la otra que se considera más débil y oigamos las fanfarronadas de Metrodoro. Oh Fortuna, te preví, logré domarte y fortifiqué todas las avenidas por donde pudieras llegar hasta mí. Cicerón, Tusculanas 5:9. Cuando Anaxarco, por orden de Nicocreón, tirano de Chipre, fue metido en una pila profunda y deshecho a martillazos, decía sin cesar: sacudidme y esgarradme. No es Anaxarco al que machacáis solamente su envoltura. Cuando oímos a los mártires rodeados por las llamas gritar al tirano: esta parte ya está bastante asada, córtala, cómela, ya está cocida, asa el otro lado. Cuando vemos en Josefo la heroicidad de un muchacho que fue desgarrado con tenazas y agujereado con lesnas por Antíoco, que en medio de la tortura le desafiaba con voz firme y segura, exclamando: pierdes tu tiempo, tirano, heme aquí lleno de placer. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde los tormentos con que me amenazabas? ¿No se te alcanzan otros medios? Mi bravura te causa mayor dolor del que yo siento por tu crueldad. Cobarde imbécil, mientras tú te rindes, yo recobro vigor nuevo. Haz que me queje, haz que sufra, haz que me rinda si puedes. Comunica a tus satélites y a tus verdugos el valor necesario. Helos aquí, ya tan faltos de ánimo, que ya no pueden más. Ármalos de nuevo. Haz de nuevo que se encarnicen. Menester es confesar que en tales almas hay algún desorden o algún furor, por santo que sea. Al oír estas exclamaciones estoicas,
Prefiero ser furioso que voluptuoso, como decía Antístenes cuando Sextio nos asegura que prefiere ser encadenado por el dolor antes que serlo por el placer. Cuando Epicuro intenta regocijarse con el mal de gota y voluntariamente abandona el reposo y la salud desafiando las dolencias, rechaza los dolores menos rudos y desdeña combatir la enfermedad con la cual adquiere sufrimientos duraderos, intensos, dignos de él. Desdeñando esos inofensivos animales, quisiera que se presentara ante él un jabalí con la boca cubierta de espuma, o que un león descendiera de la montaña. Virgilio, Eneida, 4:158. ¿Quién no juzga que tales arranques son los respiraderos de un valor desequilibrado? Nuestra alma, en su estado normal, no podría volar a tales alturas. Para alcanzarlas precisa que se eleve y que cogiendo el freno con los dientes conduzca al hombre a una distancia tan lejana que él mismo se pasme luego de la acción que llevó a cabo. En los combates, el calor de la refriega empuja a los soldados a realizar actos tan temerarios que luego que la calma renace, ellos son los primeros en sobrecogerse de admiración por las heroicas hazañas que llevaron a cabo. Lo propio acontece a los poetas cuando la inspiración es ya pasada. Ellos mismos admiran sus propias obras y no reconocen las huellas que les condujeron a tan florido camino. Es lo que se llama en el artista ardor o fuego sagrado. Inútilmente, dice Platón, llama a las puertas de la poesía el hombre cuyo espíritu es tranquilo. Aristóteles asegura que ninguna alma privilegiada está completamente exenta de locura, y tiene razón en llamar así todo arrebato, por laudable que sea, que sobrepasa nuestra propia razón y raciocinio, puesto que la cordura consiste en el acertado gobierno de las acciones de nuestra alma para conducirla con adecuada medida y justa proporción. Platón sustenta así su principio. Siendo la facultad de profetizar superior a nuestras luces, preciso es que nos encontremos transportados cuando la practicamos. Indispensable es que nuestra prudencia sea alterada por el sueño, por alguna enfermedad, o arrebatada de su asiento por algún arrobamiento celeste.